no es otro que el desarrollo integral y equilibrado. Por eso se dice que es una política permanente, un proceso que implica un proceso ordenado y progresivo, y el instrumento es la adecuada asignación de competencias y la transferencia de recursos. Creo que este conjunto de ideas son las que marcan esa intuición inicial que empujó a la reforma de la descentralización y que hoy día las siento más bien olvidadas o sobre las cuales hemos perdido perspectiva. En todo caso, yo quisiera enunciar algunos de los temas claves que hoy día habría que plantearnos en términos de descentralización y que como que quedaron pendientes, como que están pendientes. Uno primero es la idea de una descentralización que se plantea con integración. Para decirlo en palabras más de orden técnico, se espera o se esperaba tener circunscripciones con la escala adecuada para realizar su misión. En el caso de las municipalidades, los servicios públicos locales, y en el caso de los gobiernos regionales o de las regiones, que es estimada como con la misión vinculada a la productividad, la inversión, la competitividad, y que efectivamente pudieran lograr una cobertura de servicios. Sin embargo, el problema que tenemos entre manos es que el 2004, si no me equivoco, octubre del 2004, nos estalló entre las manos el referéndum, nadie quiso juntarse y nunca más intentamos hacer lo que la Constitución llamaba regiones. Es decir, lo que la reforma constitucional aspiraba como esos espacios con continuidad. Y también las mancomunidades reflejaron todas sus... Al no salir regiones, se planteó y se diseñó mancomunidades, y las mancomunidades no nos dieron perspectiva, no nos dieron aliento. Y más bien en el nivel local la fragmentación aumenta. Yo lo diría por aspiracionalmente. En términos no solo de la presión por crear distritos, sino en la presión de las municipalidades de centro poblado que se organizan y aspiran a tener una mayor participación y se crean a una tasa aproximada de 200 por año. Actualmente son como 2.800. La pregunta que queda entonces es, estos instrumentos que teníamos, regionalización, juntas de coordinación regional, mancomunidades en el plano regional y fusiones, mancomunidades y en el plano municipal, es más, no han funcionado. Es más, en el sentido de que el mecanismo que permitía, era la ley de demarcación territorial, el saneamiento de las circunscripciones distritales, provinciales y departamentales, no ha ido más allá del 20%, 20 años después de haber promulgado esa ley. Nos tendríamos que preguntar de nuevo entonces, cómo quizás nos equivocamos de instrumento, quizás debiéramos repensar cómo manejar el territorio. La OECD nos ha planteado el tema de las agencias regionales de desarrollo, que se están implementando bajo distintas características, pero a nivel departamental. Pero, ¿cómo repensar entonces esta descentralización con integración, con escalas adecuadas y con capacidades para enfrentar sus misiones? Es un tema que tendríamos que retomar. ¿Cómo repensar entonces el manejo del territorio? Lo cual necesitamos un consenso necesario para reemprender el camino. Un segundo gran tema es el de la descentralización fiscal. Nuestros gobiernos subnacionales dependen básicamente de transferencias y su capacidad de generar ingresos propios es muy pequeña. Los estudios del BID y del Banco Mundial dicen que las asignaciones son desequilibradas, que no son igualadoras y que
no tienen la estabilidad y la predecibilidad necesaria. Necesitamos transferencias igualadoras y necesitamos ingresos estables y predecibles. Algunas ideas han marcado por decir hay que reforzar el predial y hay que ver mecanismos en los cuales las municipalidades pudieran avanzar en esa perspectiva. Tendríamos que repensar también los mecanismos y las tasas de distribución respecto de los ingresos debidos a canon, o sea, los que tienen que ver con recursos naturales. En gobiernos regionales algo se ha avanzado, aunque todavía creo que no lo vemos, con la asignación del 2% del IGB hacia el Concord y la posibilidad o el planteamiento de que los gobiernos regionales tengan espacio fiscal para poder tener ingresos propios, quizás cuarta categoría. Bueno, pero ese es otro tema que habría que pensar. La ley de descentralización fiscal, el decreto legislativo 955, se nos quedó corto ya hace mucho tiempo. Y por lo tanto, entonces, necesitaríamos ver cómo es que vamos a repensar las finanzas subnacionales, más allá de aquellas municipalidades que, por ejemplo, hoy día, porque no toman deuda, están al borde, digamos, de la insolvencia, que son algunas importantes. Un tercer aspecto que me gustaría resaltar es la necesidad de considerar la gestión pública descentralizada como un proceso administrativo complejo y de atención a los ciudadanos. Pero esto hay que tenerlo bien en cuenta, que lo hacemos en un contexto en el cual nuestro régimen de gobierno es unitario y descentralizado. Y por lo tanto tenemos que lograr algún nivel de articulación entre los tres niveles de gobierno. No somos federales, no tendríamos que entregar todo a los gobiernos subnacionales o a los gobiernos regionales, y no somos unitarios, hemos dejado de ser de alguna manera unitarios centralizados y tratamos de avanzar hacia lo unitario descentralizado para la gestión pública. Se trata entonces de que siendo unitarios y descentralizados, la lógica pasa porque en cada territorio estén presentes los tres niveles de gobierno. Y sin embargo, para que estén presentes y adecuadamente articulados, necesitamos que sea clarificada las responsabilidades de gasto. Eso significa revisar competencias, pero creo que habría que los mecanismos que hemos empleado hasta ahora, el mecanismo de las matrices de competencias o la de selección de algunos procesos para valor público, no han dado ni la continuidad ni el resultado que todos esperábamos y necesitábamos. Pero necesitamos tener eso. Y para ello es imprescindible una acción de rectoría desde el gobierno nacional. De las varias rectorías que tiene, la rectoría la rectoría en materia de sistemas administrativos, en la rectoría en términos de sistemas funcionales, en la rectoría de materia de políticas nacionales y finalmente de rectoría en las políticas que tiene adelante. Cuarto tema. Como se ve, la corrupción campea a nivel de gobiernos regionales y locales. Pareciera que hemos dado un mazazo y se ha esparcido por todo el país. Y sin embargo, creo que habría que rescatar casos, esfuerzos, gestiones que sí efectivamente se han librado de este flagelo y que deberían ser puestas como paradigmáticas. El texto que elabora a partir de la experiencia de la Contraloría dice que estos mecanismos de corrupción en gobierno regional se pueden explicar en base a factores de visibilidad y comportamiento de gasto público. Y entonces eso es lo que explicaría las hipótesis de corrupción y de inconducta funcional de los actores en este nivel. Es decir, hay poca visibilidad. Y efectivamente, uno si examina las capacidades de fiscalización de consejos regionales y de consejos municipales, son bastante limitadas
aunque se les trata de fortalecer. Los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas aparecen más bien como formalidades que se cumplen, pero no verdaderos ejercicios de dación de cuentas a la ciudadanía o de exigencia de transparencia. Eh, las, en general, uno podría decir que el funcionamiento del sistema de control ha sido bastante deficiente. Entonces, como que los check and balance, las capacidades de poder equilibrar las fuerzas dentro de del diseño de gobiernos regionales y municipalidades, necesitaría un impulso y una revisión que permitiera que efectivamente todos esos elementos que se plantean en las leyes orgánicas y en la 26.300 de la ley de participación popular, pudieran efectivamente articularse y funcionar mejor, porque es en ese mecanismo, no es por falta de instrumentos, yo diría que es más bien por falta de articulación de todos esos instrumentos que tenemos dificultades. En fin, eso siguiendo la hipótesis de que la corrupción y la inconducta están vinculadas a factores de visibilización y de comportamiento y de inconducta en el gasto público. Y finalmente yo quisiera mencionar un último problema que tiene que ver con las correas de transmisión, que yo la podría llamar así. O en materia de, recordando mi formación en economía, uno diría a los mecanismos que permiten agregar preferencias de la ciudadanía desde lo local hasta lo nacional. Creo que no tenemos suficientes, por el lado del Estado, espacios permanentes de coordinación entre niveles de gobierno en el territorio, ¿no? Y de otro lado, la crisis de los partidos nos lleva a pensar que los partidos están en lo nacional y los movimientos regionales en lo regional y los locales en lo local, por decirlo de alguna manera. Pero esa fragmentación impide que haya responsabilidad política de arriba hacia abajo y al mismo tiempo capacidad de procesamiento y agregación de preferencias y decisiones políticas, priorización de temas, priorización de aspectos y manejo del conflicto que pudiera ser mejor a partir de partidos políticos. Siento que se me quedan cosas en el tintero, pero yo creo que estos temas podrían ser lo suficientemente motivadores para poder tener una buena conversación que permitiera revisar estas bases de la reforma en materia de descentralización. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a darle la palabra a Javier Aspur, luego a Edgardo Cruzado, y quien va a cerrar nuestro evento con broche de oro va a ser Mesía Guevara. Adelante, Javier. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Fernando por esa intervención inicial, motivadora de este diálogo. Bueno, lo primero es que quizás señalar algunos elementos que me parece importante poner en términos de los temas críticos de la descentralización. Un primer elemento, si quieren ustedes más general, tiene que ver con que es claro, y creo que sobre eso quienes estamos en esta conversación, quienes somos parte de lo que correctamente llamó Fernando la corriente centralista, estamos convencidos que en un país tan diverso, con tan profundas brechas y desigualdades como el nuestro, la descentralización es una reforma necesaria para responder a los desafíos y problemas que enfrentamos como país y que se enfrentan en los diversos territorios. Pero también tenemos que reconocer que a 20 años de iniciada, no solo no ha logrado los objetivos que nos ha acordado bien Fernando, que la motivaron, que la orientaron y que fueron parte del marco general o de las motivaciones que tenía el proceso, sino que incluso algunos de los problemas que se buscaba enfrentar se han profundizado. Y creo que este es un punto de partida necesario para problematizar la reforma y tener claridad de la dimensión del desafío que
tenemos quienes estamos convencidos que la reforma es necesaria. Un segundo tema que me gustaría poner en el diálogo es que yo creo que hay un problema de fondo, hay un problema de base que tiene el proceso de descentralización. Es que siendo una dimensión importante, necesaria, como ha sido dicho, la principal reforma que se ha llevado adelante en nuestro país, reforma del Estado que se ha llevado adelante en nuestro país, es evidente que esta reforma descentralista no ha sido parte de un proceso y de una propuesta integral de transformación del Estado, que tenga sin duda como una de sus referencias fundamentales la descentralización y los territorios. Pero lo que no es factible, y creo que es un problema de fondo, es que no se puede pensar un proceso de descentralización que busca transformar o ser parte de un proceso de transformación del Estado sin que el Estado se modifique en lo fundamental. Y creo que 20 años después de iniciada, la estructura y el funcionamiento del Estado sigue siendo fundamentalmente el mismo en términos de concentración y en términos de toma de decisiones y en muchos casos de funcionamiento. ¿No? Una tercera idea que me parece importante plantearla alrededor del tema de la descentralización es que hemos asistido a un proceso de distribución de competencias y funciones que en el diseño de la descentralización se planteaba que debía ser un proceso que se llevara adelante de manera ordenada, clara, que evitara la duplicidad y que facilitara, digamos, la definición clara de roles y de responsabilidades. Y creo que desde el diseño mismo, esa perspectiva, esa orientación general no se cumplió. Ni la ley orgánica de gobiernos regionales ni la de municipalidades incluyó una presentación clara y ordenada de cómo se asignaban esas funciones y competencias de acuerdo a cada nivel de gobierno, ¿no? Era, en el fondo, todos podían hacer todo y al final no había claridad de quién asumía la responsabilidad en función de esa lógica de construcción de servicios y de perspectiva que tuvieran al ciudadano como perspectiva referencial. La metodología que se empleó básicamente de papeles e instrumentos como mecanismo de evaluación, de transferencias, fue claramente un fracaso, y la decisión del gobierno de Alan García de transferir todo, fue el discurso del el famoso shock descentralista, en realidad no solo no soluciona nada, sino que lo agravó. Y desde mi punto de vista fue la mejor forma de facilitar la concentración del poder, de mantener la concentración del poder. La evidencia es que se han creado programas, se han creado dependencias de los diversos sectores que en la práctica implementan las funciones y competencias que en teoría han sido transferidas a los gobiernos subnacionales, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que revisarlo, tenemos que analizarlo, tenemos que replantear de tal manera que podamos cumplir esa idea inicial del marco general de la descentralización. Otro punto crítico que creo que ha sido señalado también por Fernando, pero quiero insistir en que creo que uno de los problemas es la ausencia de mecanismos de articulación en el proceso de descentralización. Es cierto que el Consejo Nacional de Descentralización tenía problemas, limitaciones, pero tenía la potencialidad de convertirse y de ser un instrumento efectivo de conducción concertada. Su desaparición también durante el gobierno de Alan García y supuestamente en el marco de este shock descentralista, debilitó, eliminó en los hechos la posibilidad de esta conducción concertada. Y los diversos mecanismos
que se han creado para diálogo con los gobiernos regionales y locales, sin duda son interesantes, son útiles, pero de ninguna manera son mecanismos de conducción concertada del proceso de descentralización. En los hechos, el proceso de descentralización es conducido desde y por el gobierno nacional. Y a ello creo que hay que agregar la ausencia de mecanismos de coordinación en los propios territorios. No existen instancias en las cuales gobiernos regionales y gobiernos locales puedan concertar, puedan definir prioridades, puedan sumar recursos, puedan implementar de verdad inversiones y programas de alcance regional. Está a la buena voluntad y disposición de las autoridades, y que en el marco del argumento de la autonomía, lo que tenemos es una gestión en los hechos profundamente fragmentada entre el gobierno regional, las municipalidades provinciales, y más aún, en las propias municipalidades provinciales, cada gobierno distrital actúa de acuerdo a su saber y entender, y no una lógica de coordinación. Creo que ahí otro elemento, otro punto crítico que me parece importante señalar, es que la descentralización tenía dos objetivos, si se quiere, o dos motivaciones en el plano político, que también ha sido señalado por Fernando. Es decir, buscaba ser un camino, un proceso que permitiera contribuir a superar la profunda debilidad que ya tenían los partidos al momento que se inició este proceso, desde los 90, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento que sin duda fue parte de una perspectiva, de una orientación, digamos, que buscaba salir de esta crisis del sistema político y abrir curso a un proceso de fortalecimiento de la clase política, de creación de élites políticas regionales, y al mismo tiempo de abrir espacios al protagonismo de la sociedad civil. Creo que en general se puede afirmar que la descentralización no solo no ha fortalecido el sistema político de partidos, tampoco ha generado sistemas políticos regionales que estén orientados por proyectos de desarrollo, no ha contribuido tampoco a fortalecer el tejido social y lograr formas nuevas de articulación de este tejido social con el Estado, ¿no? Y lo que ha sucedido es que se ha ampliado la brecha entre una representación nacional que cada vez es menos nacional como representación, y estas dinámicas regionales y territoriales que en realidad, en la mayoría de los casos, son movimientos que repiten los mismos problemas, las mismas taras de los partidos nacionales. Entonces, ahí hay un elemento también crítico del proceso de descentralización, y que creo que demandan propuestas integrales, articuladas. Hay la necesidad de revisar, de repensar las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Creo que no podemos seguir con este sistema de competencias y funciones que hacen que todo el mundo se sienta en posibilidad de hacer todo, y nadie finalmente tiene la responsabilidad de responder o rendir cuentas por ninguna de esas competencias con claridad. Y creo que eso implica no solamente pequeños cambios, sino hay que repensar el proceso de distribución de competencias y ver en función de las capacidades y de las posibilidades y de las condiciones de cada nivel de gobierno, cuáles son aquellas que están en condiciones de desarrollar realmente con eficiencia, y pensando en cómo brindar el mejor servicio a la ciudadanía. Creo que no podemos seguir en este marco de indefiniciones, de duplicidad, que al mismo tiempo tiene que ver con
la forma en la cual los recursos se asignan, porque en realidad gran parte de las competencias y funciones que son entregadas a los gobiernos nacionales no tienen los recursos para llevarlo adelante. Cuando uno lee cuáles son las competencias y funciones de los gobiernos regionales en educación y salud, uno dice, bueno, están encargados de todo. Pero cuando uno mira la estructura presupuestal que acompaña a eso, es evidente que en gran parte se convierten en planillas, en ventanillas para el pago de las remuneraciones. Y eso implica, por lo tanto, que la posibilidad de mejorar los servicios a partir de la cercanía a la población carece de sentido, cuando en realidad muchas de esas funciones, muchos de esos recursos son manejados desde el gobierno nacional y son distribuidos de manera, en muchos casos, discrecional y arbitraria. Creo que hay que repensar el sistema político. En general, el debate sobre la reforma política se mueve en las alturas, se mueve en función de cómo hacer para que la representación del Congreso sea mejor, cómo hacer para que fortalecer los partidos nacionales, pero no se incluye el tema de la descentralización y la representación territorial como un elemento fundamental. Y eso implica, por tanto, plantearnos elementos que permitan que esa representación en los territorios tenga una mayor calidad y constancia y sostenibilidad en el tiempo. Y ahí hay elementos que sin duda hay que debatirlo. Este tema de la reelección, de la prohibición de la reelección, hay que repensarla, hay que ponerle exigencias y condiciones a los movimientos regionales, de tal manera que estos puedan cumplir requisitos de firmas, determinados porcentajes, exigencia de comités, al igual que se plantea a los partidos, también a estos movimientos regionales, de tal manera que de verdad se constituyan en mecanismos que canalicen, junto con, ojalá, la posibilidad de que los partidos nacionales puedan incorporar también en su lógica de funcionamiento la dimensión territorial. Hay que promover, por ejemplo, la democratización interna, no solo de los partidos, sino también de los movimientos regionales. Las PASO deberían ser un mecanismo obligatorio, es decir, elecciones primarias, abiertas, obligatorias, para la definición de las candidaturas y de los representantes. Hay que repensar a fondo el tema de la representación política territorial, porque si no fortalecemos la representación política desde los territorios, muy difícilmente vamos a lograr repensar el tema de la representación y del fortalecimiento del sistema de partidos en el país. Sobre lo de la integración regional que planteaba Fernando, y con eso quiero concluir para no abusar del tiempo, creo que hay un error de partida que tuvo en la descentralización. Creo que la lógica de dejar a la voluntad de las élites regionales y de la ciudadanía regional sonaba muy democrática, pero creo que no es posible estructurar una relación entre formas de gobierno y territorio en base a esos criterios. Creo que era necesario un proceso nacional, de debate nacional, de construcción de consensos que permitiera, desde una visión de país, desde una comprensión de las articulaciones territoriales que existen en nuestro país, plantear una forma de organización de la demarcación política que superara lo que, desde mi punto de vista, son los limitados y las limitadas condiciones que brindan los departamentos para potenciar dinámicas y territorios con posibilidades efectivas de desarrollo. Pero eso a estas alturas es muy complicado. Pero quizás podríamos plantear una forma en la cual también se defina, en base a esos criterios, una forma de organizar el país en base a mancomunidades regionales, que no sean producto de la voluntad de la autoridad regional, sino producto de una mirada de organización nacional descentralizada del territorio. Y que estas mancomunidades que tienen que
tienen competencias y funciones determinadas, permitan ir construyendo las condiciones para ir creando efectivas regiones. Porque no tenemos regiones, lo que tenemos son departamentos que tienen gobiernos que se llaman regionales, pero no tenemos un mecanismo que permita. Y las agencias regionales, muy positivas, muy interesantes, pero lo que hacen es consolidar esta departamentalización de la descentralización. Hubiera sido muy interesante pensar en agencias no departamentales, sino efectivamente regionales y que contribuyan a este proceso. Entonces, me da la impresión que hay que caminar en esa lógica y donde creo que a estas alturas la regionalización real, la integración, tiene que ser un punto de llegada, pero tenemos que tener una estrategia y un plan que permita avanzar en esa perspectiva, y eso es algo que no tenemos, es algo que no está en la agenda de nuestra clase política y de nuestra representación. Muchas gracias. No se te escucha, Carlos. Carlos, tu audio. Sí, gracias. Muchas gracias, Javier, por esta interesante exposición, de que ha ido complementando muy bien la exposición de Fernando. Y a continuación le vamos a ceder la palabra a Edgardo Cruzado. Adelante, Edgardo. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Quizás en un momento tengo que apagar mi cámara porque tengo un problema de conexión. Si no se me escucha bien, me das una llamada de atención nomás. Claro. Nada, gracias y un placer compartir este panel con Javier, bueno, y también con el gobernador Mesías y nuestro secretario técnico de la Comisión de Descentralización. Creo que has logrado, y un gusto por eso para la universidad, un grupo de expertos de las diferentes líneas, y creo que va en el marco un poco de las reformas que se han planteado. Yo quiero plantear 4 puntos, quizás un poco para no repetir y un poco entrar más a la parte del debate y la polémica, ¿no? El primero tiene que ver con el componente político que ha resaltado Javier, y estoy seguro que también va a resaltar el gobernador Guevara. Y es que tiene que ver con esta idea de que yo sí creo que el proceso de descentralización tiene un componente político en el Perú y en la literatura y en el mundo internacional, y creo que ese componente político en el caso peruano creo que sí tiene resultados, sí es importante, y cada vez más creo que es reconocido por la ciudadanía como básico. Tengo ahí una posición un poco más, yo creo que ligeramente positiva de nuestro proceso, ¿no? Yo miro un poquito los procesos de otros países, y ahora que estoy un poquito más lejos del día a día de la gestión pública, y creo que en el componente político hemos avanzado bastante. Y lo digo porque creo que eso implica que tenemos una oportunidad de reforma, ¿no? Cuando la descentralización se publica en la discusión política, ¿no? Y yo de acuerdo con ambos comentaristas hasta ahora de que es quizás la principal reforma, yo creo que la única significativa de los últimos años, creo que además hay una oportunidad de mejora, ¿no? Creo que nunca se acaban los procesos de descentralización, creo que hay que fortalecerlos. Aún en países federales uno va viendo cómo es que tienen que ir evolucionando. En las democracias europeas uno va notando unos ajustes, y espacios como este nos ayudan a esa discusión. Sí, en esa misma línea, también creo que en nuestro diseño original, ya bien relatado Fernando, en la ley de bases, todos estamos de acuerdo. Es muy difícil no estar de acuerdo con las orientaciones o con la voluntad política que nos explicaba Javier de lo que había sido el objetivo del proceso de descentralización en general, ¿no? Creo que ahí hay un consenso, pero me parece que después de la ley de bases, la instrumentalización que le hemos puesto al proceso de descentralización es realmente caótico, realmente inoperativo, y creo que genera más dificultades que certezas, más barreras que facilidades en la conectividad, en la conexión, en la discusión, en la claridad de los roles, ¿no? Entonces yo bromeo mucho, y lo conversamos con Javier hace un tiempo, en un espacio de un poco de sociedad civil, y es esta discusión de que, claro, nuestras leyes orgánicas están escritas en diferentes idiomas, ¿no? Y esa lectura en diferentes idiomas genera una gran dificultad,
Y por tanto creo que ahí Fernando y la comisión y quizás el espacio del Congreso y la discusión política con sociedad civil nos debería llevar a repensar el marco institucional. Ese marco institucional nunca lo hemos cambiado. Y como bien graficaba Fernando, fue pensado en que un día formáramos regiones por la unidad de departamentos y no ha sucedido, y en cambio hemos como pasado, ¿no? Y no hemos ajustado ese cambio. Y eso ha dificultado mucho nuestra discusión de roles y responsabilidades. Entonces creo que hay que regresar al modelo y creo que hay que refrescar el marco institucional, creo que hay que ordenarlo, hay que aclararlo. Hay un gran trabajo por ahí y creo que es un trabajo mucho más de la tecnocracia, de ir construyendo una propuesta de mayor consenso. Sin embargo, creo que no hay que ser agresivos en pensar que se hace todo, sino hay que plantear gradualidad. Voy a mencionar la palabra gradualidad varias veces. El segundo punto que está muy relacionado con este tema político es el tema fiscal. Creo que, como bien lo han resaltado, y creo que también con esta discusión institucional, el tema fiscal en la descentralización no lo hemos discutido, no se discutió en el proceso de inicio, se pensó, se consideró que había que estudiarlo, que había que prepararnos, ¿no? Pero no se discutió. De hecho, la ley de descentralización fiscal o el marco legal de la descentralización fiscal se basa en un decreto legislativo, en una voluntad del Ejecutivo, en el marco del proceso regional, digamos, y la ley tributaria de municipalidades va por otro esquema, ¿no? Entonces creo que el tema fiscal es bien importante y nuestro tema fiscal en realidad es, yo diría que extremadamente centralista, ¿no? Nuestro esquema fiscal aún es muy determinado por el Ejecutivo, muy orientado a las prioridades, digamos, de consenso, que este discurso marcado de que lo más importante es la inversión, no los servicios públicos, no la operación de los servicios públicos, es algo que creo que nos hace mucho daño, ¿no? Y creo que hay que regresar a la base de la idea de que lo más importante son los servicios, que la inversión acompaña, y por tanto los asuntos fiscales deberían de acompañar este proceso. Sí creo que el marco fiscal que tenemos debilita mucho la institucionalidad. Es muy difícil que un gobernador asegure una coordinación territorial si el proceso de financiamiento, por ejemplo, se define en la mayor parte de los casos por canales diferentes, canales paralelos, sin capacidad de priorización territorial, sin discusión política territorial de las prioridades. Entonces hay que hacer un equilibrio ahí, porque tampoco se puede prohibir la posibilidad de que un buen gestor municipal pueda acceder a una operación de servicios de manera más eficaz y pueda brindar mejores servicios a los ciudadanos. Pero este esquema de lucha entre autoridades del mismo nivel para conseguir las oportunidades, las relaciones con el Ejecutivo, creo que no nos funciona, no funciona ni para las políticas ni para la implementación. Entonces creo que sí nuestro tema fiscal es una tarea compleja, pero es una tarea la más abandonada. Y solo quiero poner un último ejemplo en este segundo tema, y es, por ejemplo, los incentivos perversos que genera en términos de la creación de municipalidades, ¿no? Mientras tengamos una idea de un financiamiento mínimo para el funcionamiento de una entidad pública subnacional, distrital, esta creación de centros poblados y luego la aspiración de convertirse en distrito es natural, lógica, racional, ¿no? Entonces, y es porque tenemos un incentivo perverso. Tenemos un incentivo por el cual estamos promoviendo el financiamiento de un gestor de intereses en la unidad menor, ¿no? Entonces ahí creo que hay que respetar una institucional y entender que lo fiscal no va aparte, no es algo distinto a lo institucional, sino que va relacionado y genera tanto incentivos como retrocesos. Y luego ya quiero entrar a dos temas más prácticos donde yo creo que sí tenemos avances y donde en realidad estoy aprovechando que me toca antes del gobernador Guevara para un poco incentivar también a ver si él nos da una posición. Creo que las personas que han estado sentadas en el espacio de decisión son los que nos pueden dar mucha más claridad en la operatividad. El primero tiene que ver con que yo sí creo, y creo que hay un consenso de que hay algunos servicios donde deberíamos de poder avanzar en la claridad en la definición de competencias. Creo que hacerlo para todo no es una cosa sencilla, pero creo que hay sectores donde hemos avanzado, pero nos faltan elementos complementarios. Y quiero solo mencionar dos sectores. El primero es el tema de agua potable, y en particular podríamos hablar de agua rural o agua urbana, ¿no? Pues son dos sistemas. En el sistema de agua urbana tenemos los sistemas de las empresas prestadoras de servicios y en el sistema de agua rural tenemos la JAS con participación local. Creo que ahí, por ejemplo, deberíamos de definir claramente las responsabilidades. Están en la nueva ley de saneamiento,
pero, por ejemplo, no hemos hecho un proceso de definición, de supervisión, de control, de seguimiento, cumplimiento, y creo que es un sector donde los peruanos nos merecemos que ese servicio funcione de manera adecuada. Creo que hay una discusión por hacer en relación a vamos, en el agua, por ejemplo, hay unos proveedores privados, ¿no? El señor que vende la cisterna, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que convivimos con sectores públicos y sectores privados, ¿no? El sector público, en la mayor parte, sobre todo lo urbano, lo subsidiamos significativamente, y en los cerros y los lugares más alejados sin cobertura de agua tienen que pagar sus servicios de la cisterna, y eso no es adecuado, son las personas que más lo necesitan. Creo que ahí podríamos ir aclarando los roles. Y el segundo servicio donde también creo que podemos avanzar significativamente, creo que es el tema de comunicaciones. El tema de comunicaciones es algo donde también creo que hay particularmente la convivencia del sector público y sector privado. Creo que está, digamos, cada vez, y con la pandemia ha sido muy claro que requerimos digamos, un elemento específico de definición, de verificación de roles y de priorización, y creo que ahí podríamos ponernos de acuerdo. Creo que ahí Pronatel, los gobiernos regionales y las municipalidades podríamos hacer un acuerdo regional específico, así como en energía, que es quizás el más ordenado, podríamos avanzar en ordenar estos. Entonces yo creo que esos tres servicios, agua potable, que es un reto mayor, donde la cobertura es muy difícil, comunicaciones, que es un reto urgente, y los temas de energía serían tres servicios donde podríamos ir poniéndonos de acuerdo los peruanos de la manera de hacer cobertura. No ingreso a la discusión sobre Amazonía, que creo que para esos tres servicios la característica de Amazonía es particularmente más compleja. Y el último que quiero mencionar es el tema del tema de la promoción económica. Sin duda los gobernadores, lo mencionó Fernando, y lo mencionó también Javier, ¿no? Este tema de las agencias regionales de desarrollo, entendido más como una forma de hacer las cosas, ¿no? El gobernador de Cusco, y yo creo que el gobernador de Cajamarca lo tienen claro, cuando uno habla de este esquema, más habla de la manera de pensar el desarrollo económico, pensarlo en participación con el sector privado, en coordinación necesariamente con el sector privado, en convertirte en facilitador de procesos de cambio, en no ser el proveedor, ¿no? Creo que en el desarrollo económico, a excepción de Procompite, que igual es un mecanismo de facilitación, y algunas infraestructuras mayores de cambio tecnológico, que es donde creo que hay el aporte, y ahí el maíz y el whisky de maíz morado nos ha mostrado eso. Creo que ahí sí tenemos un avance importante por mostrar. Creo que hay una lógica más de desarrollo territorial, y creo que tengo esperanzas que en esos elementos podamos avanzar significativamente en nuestro proceso de descentralización, ¿no? Quiero cerrar solo mencionando que me parece que los gobernadores que salen y los alcaldes y los que hemos estado involucrados en el proceso de descentralización de una manera u otra, ahora tenemos una responsabilidad muy importante de trabajo conjunto hacia vender la reforma y sobre todo promover sus cambios hacia adelante. Eso es por mi lado, Carlos, y quedo atento para las preguntas. Muchas gracias, Edgardo. Ya vamos redondeando las innumerables carencias y también aspectos en los cuales se han avanzado, ¿no? También hay que reconocer que se han avanzado en ciertas cosas. Bueno, vamos a cederle a continuación la palabra y con él el cierre de esta primera etapa a Mesías Guevara. Adelante, Mesías. Carlos, muchas gracias y mi saludo cordial para todos los que estamos acá participando, para Fernando, para Edgardo y para Javier. Y bueno, y también para todos los que nos están viendo y escuchando a través del mundo virtual. Sin lugar a dudas, este tema es apasionante y voy a ser sincero, coincido en muchos puntos que han tratado Fernando, Javier y Edgardo, sin lugar a dudas, pero sin embargo, como se ha dicho, siempre es bueno poner o hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, es importante precisar de que el concepto de descentralización es más allá de una regionalización, en el sentido de que descentralización puede ser municipalización o puede ser regionalización, pero en ambos casos, sin lugar a dudas, constituye un clamor que precisamente
siempre se ha necesitado para desarrollar a nuestro país. Hay otros conceptos también que a mí me gustaría precisar. Por ejemplo, mucho se utiliza la palabra subnacional. En mi modesto entender, considero que deberíamos de hablar de gobiernos descentralizados. Tanto la región o el gobierno regional es un gobierno descentralizado y también las municipalidades son gobiernos descentralizados. Eso es algo que yo también siempre voy a poner en la mesa, porque no sé, no es como si fuera la Liga 1, la Liga 2, y al final eso no es correcto, porque si nosotros hacemos un análisis, el Ejecutivo en realidad se establece en 3 niveles: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local o municipal. Incluso el gobierno municipal también tiene 3 niveles, como es el provincial, el distrital y el centro poblados, que sin lugar a dudas se requiere ahí hacer un gran trabajo también. Ahora, nosotros, en mi caso específico como gobernador regional de Cajamarca, sin lugar a dudas, tenemos que poner en la mesa también otros temas, ¿no? Con una visión de futuro que debe ser compartido por todas los ciudadanos y la población en general. Se ha dicho en esta noche, por ejemplo, el concepto de que es un proceso irreversible, ¿cierto? La subsidiariedad también es cierto, pero sin embargo yo también ahí le añadiría que el Estado tiene, además de ser subsidiario, un estado de servicio que tiene que proveer las mejores condiciones de vida para la población. Y por supuesto, fíjense que el tema de las competencias que hoy están prácticamente entrecruzadas, ahí hay como en cada gobierno regional o en cada región, hay diversas instituciones que responden al gobierno nacional y muchas veces se cruzan con algunas funciones del gobierno regional. Y es ahí que yo quiero poner una palabra en esta noche, el concepto de la interdependencia. Si nosotros logramos que esa palabra interdependencia se interiorice de verdad en todo lo que significa el concepto de un proceso de descentralización, en la que los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, actúen como un reloj muy sincronizado, vamos a tener éxito. ¿Y para ello qué se necesita? A mi entender, para que sirva de base para un proceso de descentralización o la consolidación del proceso de descentralización. En primer lugar, está la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que tenemos que darle grandes ajustes. Y ahí también se requiere grandes transformaciones. Y por supuesto, a nivel de la base de descentralización, también se requiere tener grandes ajustes. Y luego, otro ajuste fundamental que tiene que darse en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Si nosotros hacemos que este concepto de interdependencia, que el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal actúen de manera sincronizada, los resultados van a ser mucho mejor. Incluso hay un concepto que también debemos de puntualizar y diferenciar. Una cosa es descentralizar y otra cosa es desconcentrar. Lo que en los últimos años se ha venido dando es el proceso de desconcentración y no de descentralización. Incluso se ha regresado muchas veces, por ejemplo, un caso específico del Ministerio de Trabajo de Sunafil. Sunafil ya no está a cargo de lo que son a cargo de los gobiernos regionales, teniendo lo que son la Dirección Regional de Trabajo. Y así por otro lado, por ejemplo, tenemos la Dirección Regional de Agricultura, tenemos la Dirección Regional de Transportes, tenemos la Dirección Regional de Vivienda, que eso se contraponen con las OPAs que vienen desde Lima, a través de los diversos ministerios que están acá de manera territorial. Entonces, ese es un tema que creo yo que deberíamos de revisar para que nuestro Estado funcione, como digo yo, como un reloj y de manera sincronizada. Y por supuesto que algo muy importante que nosotros tenemos que ver es el manejo del territorio. Y ahí hay otra palabra clave anexada a este punto, que tiene que ver con lo que es la parte de la conciencia geográfica. Así como existe una conciencia moral, debemos de tener una conciencia geográfica. Y esa conciencia geográfica, sin lugar a dudas, nos ayuda a determinar, en primer lugar, la concientización de que nosotros tenemos un territorio totalmente agresivo, lo cual tenemos que humanizarlo. ¿Y cómo se puede humanizar? A través de un concepto, lo que es la integración estratégica, a través de una conectividad vial, de una conectividad aérea, de una conectividad marítima, de una conectividad digital
y por supuesto de una conectividad eléctrica, que lo cual, si bien es cierto, hoy se ha avanzado mucho, por ejemplo, aquí en mi región de Cajamarca, en los últimos 10 años, hay que hacer una estadística allí, ahora ya hace 10 años o 12 años estábamos aproximadamente en un 60%, y hoy ya estamos en cerca de un 97% de electrificación rural, lo cual se ha avanzado. Es un modelo muy importante y muy interesante. Pero eso significa, pero además de eso, fíjense que también es importante en esa concientización de la humanización del territorio con un principio de la conciencia demográfica o geográfica, tenemos que también anexarle otra infraestructura, lo que es la conectividad hidráulica a través de los canales de riego, para de esa manera no solamente facilitar el agua a lo que significa el agua potable de consumo humano, sino también el consumo forestal y el consumo agrícola y el consumo ganadero. Por lo tanto, ahí hay otro tema fundamental, que sin lugar a dudas tenemos que tener una visión de cómo nosotros debemos de manejar a nuestro territorio bajo el principio de la gobernanza. Pero por otro lado también nosotros proponemos que ya no solamente debemos de fijarnos en el famoso mapa de la pobreza, sino debemos de fijarnos en el mapa de la riqueza. Si nosotros nos fijamos en el mapa de la riqueza, sin lugar a dudas, vamos a ver el gran patrimonio cultural, el gran patrimonio natural y poblacional y social que tenemos en todas las regiones. Vamos a cambiar y vamos a cambiar el paradigma. Y yo considero que eso también deberíamos de ponerlo en una nueva visión de consolidación de la descentralización. No podemos nosotros seguir actuando con un bajo autoestima y siempre mirándonos y resaltando siempre lo que es el mapa de la pobreza cuando tenemos mucha riqueza a nivel nacional. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo precisamente de generar ventajas competitivas, ir de la ventaja comparativa a la ventaja competitiva. Y por otro lado, ahí nosotros también tenemos que ver lo que se llama el desarrollo de una economía regional. En mi caso, yo digo impulso lo que es el tema de la economía regional de mercado, para lo cual, sin lugar a dudas, es muy necesario tener en cuenta los corredores económicos, las relaciones que tienen que ver con otras regiones, por ejemplo, en nuestro caso, con Amazonas, con La Libertad, con Piura y con la Lambayeque y con La Libertad, que somos prácticamente una bisagra entre lo que es el occidente, la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico, lo cual para nosotros constituye una ventaja comparativa que estamos buscando, que constituya una ventaja competitiva. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, sin lugar a dudas, y eso hay que ponerlo en lo que es dentro de un proceso de consolidación de la descentralización, la consolidación de los sistemas regionales de innovación. Tenemos que generar conocimiento, tenemos que generar, sin lugar a dudas, nuevos proyectos que nos ayuden a ir a transitar, como repito, de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva. Y para eso también tenemos que tener la habilidad de consolidar proyectos macrorregionales, más allá de unir lo que es la parte territorial, más allá de ver el compartir los diversos recursos económicos que recibimos de Lima, sin lugar a dudas, tenemos que desarrollar proyectos macrorregionales que nos unan. Por ejemplo, nosotros aquí en la macroregión nororiental estamos proponiendo, por ejemplo, lo que significa el consolidar el circuito turístico nororiental, que nos una a todas las regiones. Y si logramos eso, nos va a permitir consolidar nuestra conectividad vial, nuestra conectividad aérea, de tal manera que también nos ayude a consolidar los vuelos interregionales. Por ejemplo, si nosotros necesitamos ir de acá de Cajamarca a Tarapoto, tenemos que tomar un vuelo hacia Lima y luego de Lima tomar un vuelo hacia Tarapoto, cuando tranquilamente, si impulsamos un proyecto común macro-regional, tranquilamente podrían haber un vuelo desde aquí de Cajamarca hasta Tarapoto, de aquí de Cajamarca a Chiclayo, y incluso entre los dos aeropuertos que hay aquí en la región, que es Jaén y es Cajamarca, o que son Jaén y Cajamarca. Por eso es importante que nosotros veamos también, dentro de un proceso de descentralización, también el factor económico. Y por supuesto la sostenibilidad. Fíjense que nosotros ahí tenemos que relacionar íntimamente lo que significa el desarrollo económico con el tema de la competitividad. Y eso está en la ley, como lo ha explicado Fernando, como parte de nuestras obligaciones. Y para eso tenemos que hacer varios temas. Introducir lo que son los conceptos básicos de lo que es la ciencia y la tecnología y también lo que es la innovación y como pilar tener lo que es el proceso de la digitalización y tener lo que es el proceso de lo que es la conectividad digital. Si no hay eso, estamos, digamos, arando en el desierto, porque hoy sabemos todos
de que la información es valiosa. Y si nosotros no manejamos esa información de manera acertada, puede convertirse en un boomerang, porque se podría convertir en una desinformación, trayendo lo que se llama, lo que es la parte relacionada con lo que es la desinformación. Y la desinformación muchas veces puede desencadenar en grandes conflictos sociales. Por eso nosotros decimos que el modelo económico regional debe sustentarse en lo que es el conocimiento, aprovechando los recursos naturales, los recursos sociales y también lo que significa el impulso de la academia. Y por supuesto, tener el mundo cooperativo, las pymes, que también tiene que estar dentro de un proceso de lo que es la descentralización. Si eso no tenemos, no vamos a lograr a desarrollar lo que es el emprendimiento en la pequeña y mediana empresa. Nosotros apostamos, sin lugar a duda, por lo que es la ciencia y la tecnología. El desarrollo tecnológico para nosotros es fundamental y eso también tiene que ser una conciencia tecnológica, si así le queremos llamar, así como la conciencia geográfica, para de esa manera tener competitividad, mejor manejo de los recursos e ir hacia una ventaja competitiva. Y por supuesto que para eso se requiere también el protagonismo de las universidades, de la academia. Dicho sea de paso, ellos tienen que también romper paradigmas y, disculpen la palabra si puedo afectar a alguien, pero salir de confort y marcharse, irse al campo, por ejemplo, de agricultura, los ingenieros agrónomos, en el tema del forestal, los ingenieros forestales, los ingenieros civiles, es decir, todos tenemos que estar participando, generando conocimiento, pero no solamente generando conocimiento, sino procurando trasladar ese conocimiento a las diversas actividades productivas y económicas. Y ahí, como vuelvo a decir, también al generar conocimiento se requiere que también tomemos en cuenta dentro de lo que es una política de descentralización, considerar ya una política de patentes, de tal manera que generemos conocimiento y que ese conocimiento, esa patente nos pueda permitir incluso ganar a través de lo que son las regalías, como ahí se hablaba hace un instante, que también estoy plenamente de acuerdo, en generar lo que significa la parte, nuevos ingresos para nuestra región. Hemos logrado, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, convencimos al Congreso de la República que se apruebe lo que es el tema relacionado del FONCOR, este año 1.5, el otro año 2.2%, y eso también hay que agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial, porque ellos nos han acompañado de manera permanente y constante. Eso es para recursos para las regiones, pero sin embargo también, así como existen otros ingresos propios que tienen otras las municipalidades, los gobiernos regionales también deberían de tener lo que son ingresos propios. Y ahí, por ejemplo, está lo que es parte de lo que es el impuesto que pagamos todos los ciudadanos que puedan quedarse en cada región. Recordemos que en tema tributario existen dos principios, el principio de la fuente y el principio de la residencia. Por lo tanto, acá deberíamos de ver ambas cosas, el principio de la fuente y el principio de la residencia, dependiendo de quién es el que va a tributar. Y por otro lado, coincido plenamente lo que es el tema de la reforma electoral. Sin lugar a dudas, la reforma electoral tiene que ser un punto sustancial. Si no tenemos nosotros a los buenos vecinos y vecinas participando en política, simplemente vamos a estar siempre envueltos en un círculo vicioso, en la que aquellos que solamente tienen recursos económicos pueden postular a diversos cargos públicos y aquellos que no, simplemente se sienten intimidados por aquellos que lo tienen. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta situación, en este contexto que vivimos, el poder del dinero, el poder económico, se ha impuesto sobre el poder de la propuesta ciudadana, sobre el poder de lo que pueden brindar los planes de gobierno. Y se ha dejado de lado todo ello. Simplemente se busca un mecenas, se busca a alguien que te pueda financiar la campaña, y eso creo yo que no es correcto. Y por otro lado, antes de terminar esta parte de mi participación, quisiera poner algo necesario y fundamental, que nos puede ayudar a consolidar lo que significa lo que es la transformación del Estado a nivel regional. En primer lugar, si algo tenemos que meterle el diente, como que quien se dice, es a la ley de contrataciones. La ley de contrataciones actual dificultan lo que significa la ejecución de la inversión pública de manera transparente y de manera, sobre todo, eficaz. Y eso tenemos que hacerlo de manera urgente. Y por otro lado, también la gestión estratégica del recurso humano. Yo pongo como ejemplo, he trabajado mucho con Edgardo, y fíjense que hemos logrado grandes recursos para Cajamarca, pero sin embargo, no tenemos el recurso humano adecuado en cantidad y sobre todo que estén altamente preparados. La misma gente
con el mismo personal que antes, según la unidad ejecutora, se manejaba 20 millones de soles, pasar de 20 millones de soles a manejar 200 millones de soles, con un director, o un gerente que gane 4.000, 5.000 soles, no puede estar manejando esa cantidad de dinero y con ese sueldo, perdón. Igual ocurre con el gerente de logística o el director de logística, que salvo en mi caso yo he tenido que contactarme con Servir, y mi gerente es público, es Servir, precisamente para evitar la suspicacia y actuar con absoluta transparencia. Y sin embargo, eso es algo que debería ser de manera natural. Es decir, hay que ver de qué manera se gestiona el recurso humano, pero de manera muy estratégica, respetando todo el canon. Hay mucha bibliografía y muchos paradigmas cómo manejar de manera adecuada el recurso humano, estimulando, incentivando, capacitando y reconociendo su labor, algo que lamentablemente no se viene dando. Y por otro lado, también está el tema de control y fiscalización, como acá se ha mencionado. Nosotros hemos firmado un control antes que se apruebe la ley del tema de control concurrente por la Contraloría General de la República. Nosotros ya habíamos firmado un convenio con la Contraloría para priorizar diversas obras para que ellos estén de manera permanente fiscalizando y controlando la inversión y los gastos que hacemos aquí en nuestra región. Pero por otro lado también hemos firmado en lo que es la declaración de intereses. Por otro lado también di el ejemplo a mis gerentes, a mis directores, que aprobemos el levantamiento del secreto bancario. Es decir, que nos levanten el secreto bancario, que sepan cuánto ganamos y cuánto gastamos. Y por otro lado, también está lo que es la declaración del balance patrimonial, algo que debe darse de manera constante y de manera permanente. Por otro lado, sin embargo, el tema de la fiscalización, si bien es cierto, puede ser una voluntad política de cada funcionario, ya sea alcalde o gobernador, sin embargo, tiene que consolidarse con mayor eficacia. Nosotros, ¿qué hacemos ahí? Hemos hecho la participación ciudadana. Hemos desarrollado lo que se llama una plataforma digital que se llama Democracia.0, y hemos también abierto denuncias, tanto ambientales, caso como denuncias también que tengan que ver con lo que es el gasto público y actos de corrupción. Por lo tanto, son diversos temas que nosotros debemos de seguir poniendo en la mesa y trabajándolo, y por supuesto, yo siempre le he dicho que tenemos que diseñar una estructura organizacional tanto para los municipios como para las regiones, en el sentido de que tengamos un solo nivel. Por ejemplo, hay regiones que tienen gerencias de salud, las gerezas. Hay otras regiones que tienen las direzas y cumplen la misma función, pero sin embargo, una es gereza y la otra es direza, con salario a nivel distinto. Y por otro lado, también habría que uniformizar y buscar ver cómo se ecualiza el salario que se hay en Lima con el proceso de descentralización. Para tener un salario con un funcionario en provincias, tenemos que ir a recurrir a Servir a los gerentes públicos. Pero sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas nos dice, un momentito, no puedes tener más gerentes públicos porque no tengo el presupuesto. Por lo tanto, hay muchas limitaciones. Es decir, que el proceso de descentralización, sin lugar a dudas, en nuestro país, sigue siendo un constructo, sigue siendo un proceso en construcción. ¿Que debemos de apoyar? Sí debemos de apoyar. ¿Que debemos de mejorarlo? Sí debemos de mejorarlo. Sobre todo en nivel de control y fiscalización, para que haya mayor transparencia. ¿Y cómo se logra eso? Fomentando la participación ciudadana en todos los niveles, nacional, regional y municipal. Ojo, el problema es en los 3 niveles de gobierno, pero sin embargo solamente se habla de los municipios y de las regiones. Cuando se habla de corrupción, se pone los reflectores solamente en los municipios y en los gobiernos regionales, pero sin embargo sabemos quiénes son los grandes proyectos que están en estos momentos procesados en el Poder Judicial. También son del gobierno nacional. Por lo tanto, es un mal endémico que lamentablemente está de manera transversal en los 3 niveles de gobierno. Carlos, ahí me quedo y gracias por haberme escuchado a todos. Bueno, muchas gracias por tu excelente exposición, Mesías. Ya habrá oportunidad de invitarlos nuevamente porque realmente es un tema muy necesario para el futuro de nuestro país. Un país donde solo desarrolla Lima es un país que no tiene futuro. Es como un cuerpo que solo desarrolla la cabeza y todas las extremidades son débiles, ¿no? Eso es un cuerpo enfermo y el Perú en ese sentido es todavía un cuerpo enfermo. Bueno, ahora pasamos a la segunda ronda. Vamos a darle 5 minutos a cada expositor para que pueda complementar su exposición,
opinar sobre las otras exposiciones como mejor le parezca. Así que le cedemos la palabra a Fernando Paredes. Adelante, Fernando. Gracias, Carlos. Sin duda compartimos una misma visión y un mismo esfuerzo con Javier, con Mesías, con Edgardo, porque nos sentimos parte de una comunidad, de una corriente descentralista. Y yo creo que nuestros enfoques podrían ser francamente complementarios, con algunas diferencias, pero no encuentro significativas. Pero quizás en esta primera ronda hemos sido muy enfáticos en la crítica. Y una de las cosas que yo me pregunté es, bueno, si en estos 20 años, 22 años, hemos avanzado algo en esta materia. Yo creo que sí, y que lo quisiera expresar en algunos indicadores de orden económico. Encontré una reflexión de Richard Webb que dice que en el periodo 2015 al 2019, el gasto promedio anual de los gobiernos locales en inversión ha sido 44 veces más alto que la cifra anual entre el 70 y el 90. Y señala además Webb, en pocos años esta gigantesca obra ha transformado el interior del país. Nunca antes se había invertido tanto en infraestructura que directamente mejora la calidad de vida, impulsa la producción, levanta el orgullo y la aspiración de la población que vive en el interior del país. La afirmación es del 20 de marzo de 2020, en un artículo de publicación. Realmente uno dice pues que hay un volumen de inversión sumamente importante, y si revisa las cifras de transferencia económica, uno encuentra que si compara el 2007 con el 2018, que son las cifras que tengo a la mano, pero francamente esta tendencia es clara, en gobiernos regionales la inversión pública se ha más que triplicado, y en gobiernos locales ha crecido en el orden del 5.5 a 6 veces de lo que era. Entonces, hay un proceso masivo de inversión. Claro, uno lo explica dentro de esta fase expansiva del ciclo económico que tenemos en el país, en el periodo fase que de alguna manera se está ralentizando. Pero yo quisiera pensar también en si tenemos alguna medida de ese proceso. Yo intenté unas medidas algunas mediciones sobre el valor bruto de la producción per cápita por departamento, y teniendo en cuenta algunos criterios de un texto de la CEPAL del 2010 sobre el crecimiento y el desarrollo en departamentos y regiones, y uno encuentra que el promedio del valor bruto de la producción departamental per cápita ha crecido 35% entre 2007 y 2019. Claro está, con departamentos muy por encima y por debajo. Y sin embargo, esto es claramente significativo. Pero la mala noticia está en la otra cifra, que era la desviación estándar calculada para ese periodo, y es que si bien es cierto, el promedio sube, la desviación más o menos se mantiene constante. Uno podría decir que las disparidades entre departamentos, y esta es la serie más larga que tenemos en el país, las disparidades entre departamentos siguen creciendo, aunque lo hacen a tasas más bajas, a tasas de crecimiento. En economía diríamos, crecen a ritmos decrecientes. Pero en fin, lo que uno encuentra en cifras de este tipo, y no tenemos muchas, perdona que me extienda un minuto más, y no tenemos muchas, es este seguimiento macro del conjunto, donde las cifras nos pudieran dar un criterio sobre esa materia. Y yo sigo siendo optimista en la descentralización, en el esfuerzo que ha significado, y creo que estos 20 años hemos avanzado con muchos problemas, con muchas dificultades,
pero creo que hemos mejorado el territorio. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando. A continuación, le cedemos la palabra a Javier Aspur. Adelante, Javier. Muchas gracias, Carlos, y sinceramente muy grato conversar con Fernando, con Edgardo y sobre todo con escuchar a un gobernador regional como Mesías que pone temas centrales, que pone temas de desarrollo de su región, plantea elementos que sin duda deberían ser el foco de la atención de los gobernadores, que lamentablemente en la enorme mayoría no lo son y tampoco lo son de los que aspiran, ¿no?, a ser gobernadores o que ya son gobernadores electos, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser optimista, como dice Fernando, y lo soy, pero quizás soy un pesimista de la realidad y un optimista del ideal, ¿no?, de lo que queremos construir, de la posibilidad de hacer, pero partiendo también de constatar que el proceso de descentralización enfrenta grandes limitaciones y problemas. Yo comparto la idea que señalaba Mesías de que, y creo, de que no es posible, no es aceptable centrar los focos de las acusaciones de corrupción en los gobiernos regionales o en las municipalidades. Pero también es importante partir del hecho de constatar y reconocer que este es un problema que atraviesa el conjunto de los niveles, incluidos los niveles de gobiernos descentralizados. Y creo que ahí hay un elemento que hay que también reconocer, que esta expansión, este boom de los recursos que han tenido estos niveles de gobierno, ha sido un elemento que ha estado muy vinculado al incremento y al avance de la corrupción en los niveles regional y local. Y en ese sentido creo que es importante trabajar y pensar propuestas concretas que permitan enfrentar la corrupción y hacerlo desde la lógica de la prevención. ¿Cómo hacemos para que estos mecanismos muchas veces enredados, que supuestamente son pensados de esa manera para evitar o atenuar la corrupción, en realidad terminan facilitando la corrupción? Pensarla desde formas efectivas de combatir la corrupción, de enfrentarla a los sistemas de control, la vigilancia de la ciudadanía, el uso de los recursos, transparencia en la información, sobre todo en los temas críticos en los cuales se focaliza la corrupción. Y obviamente el fortalecimiento de la institucionalidad capaz de controlar este proceso. Entonces, creo que ahí hay un desafío enorme. Es cierto, es transversal, la gran corrupción está, y lo vemos en las instancias nacionales, pero es un problema y un flagelo que también atraviesa a los gobiernos regionales y locales y que termina afectando la legitimidad y credibilidad no solo de los gobernantes, sino del propio proceso de descentralización. No es casual que crecientemente las encuestas nos muestran una ciudadanía que desconfía de sus gobernantes a nivel regional y local, pero que también crecientemente comienza a cuestionar el proceso de descentralización, sin duda por un evento, pero donde creo que la corrupción es un tema crítico. Un segundo elemento, me ha gustado el concepto que planteó Mesías de que es fundamental lograr la interdependencia entre los tres niveles de gobierno. Plenamente de acuerdo, pero creo que, si bien es cierto, vemos en la presentación del gobernador elementos y voluntad y capacidad de concertar y de buscar formas de articulación, lo cierto es que esto no va a poder ser una dinámica que atraviese el conjunto del proceso de descentralización si no somos capaces de resolver algunos de los temas críticos, ¿no? Es decir, si no hay claridad
de la distribución de las competencias y funciones de cada nivel de gobierno en una cadena que integre lo que se busca prestar como servicio a la ciudadanía, donde cada nivel de gobierno sepa qué le corresponde, cómo generar adecuados niveles de articulación entre estos tres niveles. Si no se puede vincular adecuadamente las competencias y funciones de cada nivel con los recursos presupuestales que se le asignan, ¿no? Entonces, y cómo actuar y cómo poder pensar propuestas de esta interdependencia si no somos y no tenemos los espacios institucionales que hagan que no solamente sea posible la coordinación del gobierno regional y de los gobiernos locales, sino también de las dependencias del gobierno nacional en los territorios que tienen un enorme poder de decisión y de recursos. Entonces, yo creo que hay que ser optimistas, hay que apostar con fuerza al proceso, pero también hay que afirmar y tener un cierto pesimismo de la realidad de este proceso de descentralización. Y culmino haciendo referencia a las cifras que planteaba Fernando. Totalmente de acuerdo, se ha dado un salto sustantivo en la capacidad de inversión. Y esto es muy útil, ¿no es cierto?, para la propia población, porque inversión significa posibilidad de trabajo, de dinamización de las economías. Pero tengo la impresión que cometeríamos un error si es que evaluamos el gasto a partir del porcentaje de ejecución. Creo que hay que evaluar el gasto también en la medida en que esa inversión que se ha incrementado, en qué medida está resolviendo los problemas y está generando dinámicas de cambio y de desarrollo, es decir, la calidad de ese gasto. Y creo que ahí hay elementos que son muy complejos y que parten desde las grandes dificultades y limitaciones de poder planificar, de poder tener proyectos de desarrollo que articulen a los diversos actores en los diversos territorios y regiones, y la enorme dificultad. El gobernador Mesías hacía referencia a la necesidad de pensar proyectos interregionales, macroregional. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para ello? ¿Cuáles son las limitaciones enormes que se tiene para poder hacer realidad estos proyectos de mayor alcance en envergadura? Muchas gracias y disculpen si me excedí unos minutos, Carlos. Gracias. Tu audio, Carlos. Gracias, Javier. A continuación le cedemos la palabra a Edgardo Cruzado. Gracias, Carlos. Perdona que no prenda mi cámara, que mi conexión anda muy mala. Quiero quedarme con dos temas para esta última intervención. Uno, solo para repetir, digamos, pero creo que en la repetición también hay la reafirmación, digamos, ¿no? Que creo que es muy importante que en una evaluación hemos empezado diciendo que la descentralización es una reforma, por tanto es una política. Es muy importante que una evaluación de una política, de una reforma, y definamos algunos indicadores de éxito o de fracaso. Y creo que es fundamental eso. Y quiero, solo para ser un poco provocador, usar un ejemplo, ¿no? Yo confieso que explico que participé en este rol que tuvieron las municipalidades en comprar bolsas de alimentos en la época de la pandemia, ¿no? El Ejecutivo dio una cantidad de dinero, unos 250 millones, para entregar bolsas de alimentos a través de las municipalidades. Sabiendo que es una mala idea siempre las compras de alimentos, porque las familias son mejores asignadores. Sin embargo, si el indicador que uno toma en ese caso es la oportunidad de entrega, uno puede decir que el 75% de esos alimentos habían sido entregados antes de los 25 días. Había un 25% que no. Si ese es el indicador, la operación fue buena. Sin embargo, como dice Javier, claro, lo que nos quedó claro fue la investigación de la Contraloría de 4, en realidad como 10 municipalidades con un problema de asignación de esas bolsas a personal trabajador. Pero creo que es importante ponerlo en dimensión, en el indicador. Y eso me lleva al segundo punto, en la misma línea del indicador.
creo que uno, cuando mira la descentralización y dice el objetivo del proceso de descentralización es la convergencia, la disminución de las diferencias entre departamentos, ya nos dijo Fernando que en eso hemos avanzado. Si el indicador es el aumento de la cobertura de servicios, ya nos explicó el gobernador Guevara que en electrificación, por ejemplo, en Cajamarca se ha avanzado significativamente, y lo que no es justo es que digamos que todo eso no tiene que ver con el proceso de descentralización. Y ahí mi último ejemplo de esta misma línea de indicador. Yo no creo que el proceso de aumento del gasto público en subnacionales haya sido solo porque los gobiernos regionales o ha habido una voluntad de descentralización. Tiene que ver porque el gobierno nacional no tiene la capacidad de gastar en un estado más grande y han requerido el trabajo con gobiernos regionales y gobiernos locales para poder aumentar ese gasto. Entonces, ese mecanismo de colaboración, este incremento de una atención pública mayor, no hubiera sido posible sin gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, por tanto, yo sí creo que en estos 20 años, un poco respondiendo a un comentario en el chat que he visto, sí hay avances significativos tangibles, ¿no? Obviamente hay muchos casos, hay una percepción generalizada de desorden, de corrupción, etcétera, y de acuerdo en eso. Y lo último punto que quería resaltar, ya como mi segundo punto, creo que sí hay algunas reformas complementarias que no se han hecho en esa misma línea, ¿no? Como bien dijo el gobernador, llevar el tema de recursos humanos y el tema de contrataciones públicas, que parecería ser tan nacional, digamos, no acompañan al proceso de modernización del Estado y muchos de los problemas que tenemos. Con estas leyes de contrataciones que impiden tanto el proceso de ejecución, hay la corrupción que hay. No deberíamos de pensar en mecanismos en los cuales podamos asegurar ejecución transparente, con participación ciudadana, eficientemente que luche contra la corrupción, seguir burocratizando los sistemas administrativos con sueldos bajos, con mecanismos de asignación tan limitados, creo que no es la solución. Por tanto, creo que avanzar en el proceso de descentralización efectiva, creo que podría mostrar resultados y permitirnos una mejor gestión, obviamente teniendo mucha atención sobre los esquemas de corrupción, ¿no? Yo sí creo que la promoción económica en regiones que tienen recursos de canon deberían, por ejemplo, de permitirnos mejores mecanismos de innovación, trabajar en el sistema digamos, reforzar todo el sistema de tecnología, innovación, emprenderismo, y no seguir pensando en que solo se puede utilizar para fierro y cemento, ¿no? Creo que hay un reto ahí y creo que un gobernador serio como el que nos acompaña en esta mesa nos muestra de que eso es realmente posible y si no, deberíamos de asegurar que no sea por voluntad personal, sino trabajar en los mecanismos institucionales que no son los que tenemos actualmente, que no permiten pensar en destinar esos recursos a estas grandes innovaciones regionales. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ti, Edgardo, y vamos a cederle para que cierre con broche de oro esta parte de las exposiciones y a ver si pasamos algunas preguntas, que vayan levantando la mano algunos si quieren hacer alguna pregunta. Adelante, Mesías. Gracias, Carlos. Sin lugar a dudas, todas las propuestas, los comentarios son bastante acertados y valiosos en este proceso de consolidación. Y como dijo Fernando, Javier y Edgardo, todos son complementarios. Permítanme comentarles que nosotros aquí en Cajamarca desarrollamos nuestro propio modelo regional de desarrollo, donde tuvimos en cuenta lo que es el pilar del desarrollo económico, priorizando de acuerdo a nuestra ley de competencias cuál sería nuestra matriz productiva. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, el tema relacionado con agricultura, ganadería, la política forestal, acuicultura, artesanía y el apoyo de la pequeña y mediana empresa. Este año, por ejemplo, hemos asignado cerca de 8 millones de soles al tema de Procompite, incluso antes que salga la ley, que hoy, dicho sea de paso, no tiene reglamento aún todavía, para que los gobiernos regionales y municipales puedan acceder parte de sus recursos al tema relacionado con lo que es la parte de lo que es el tema de Procompites. Esta matriz productiva económica, ¿qué nos ha permitido? Nos ha permitido encender el motor del turismo, el motor del sector de la construcción. Fíjense que esto como resultado nos ha ubicado que en estos 4 años ya dejemos de estar en las 5 regiones menos competitivas. Hemos saltado al puesto 19, incluso lideramos el mejoramiento de nuestro índice de competitividad
entre el 2021 al 2022, saltando 3 posiciones. Y por otro lado, también hemos generado mayor empleo, hemos disminuido la pobreza en estos 4 años de 7.8. Hay creo, no sé, no quiero decir desinformación, pero siempre nos quieren decir que Cajamarca es la región con menos anemia, con mayor anemia, cuando es lo contrario. Somos la región que menos anemia tenemos. Y eso hay que decirlo públicamente, es un trabajo coordinado entre el gobierno nacional, gobierno regional, municipalidades y también la empresa privada y por supuesto la población, de manera específica las madres que están preocupadas permanentemente con cumplir con los alimentos como el hierro fortificado y otros alimentos que produce la misma región de Cajamarca. El otro punto ha sido, fíjense, que el tema relacionado con lo que es nuestro desarrollo social. Hemos constituido nuestro propio proyecto educativo regional del 2035. Hemos articulado mucho con la comunidad educativa, profesores, alumnos, padres de familia y la cooperación internacional. Y también hemos desarrollado el otro pilar, que es el desarrollo sostenible, donde ahí hemos fortalecido, por ejemplo, la política forestal, la siembra y cosecha del agua. Hemos establecido el tema del Fondo Regional del Agua. En este momento estamos firmando un convenio con el ANA y Profonampe, pero ahí también estamos dejando y hemos establecido algo muy importante, que es la Cuenca Verde de Chancay, que une Lambayeque con Cajamarca, donde vamos a crear un fondo del agua. Pero eso, fíjense que sin lugar a dudas se sostiene en lo que es el tema del desarrollo de la infraestructura, en lo que es el tema de lo que es la infraestructura vial, digital, infraestructura hospitalaria, infraestructura de colegios, infraestructura de canales de riego, y así, por decir, y por supuesto, el agua y saneamiento. Pero para eso nosotros también es bueno que comparta con ustedes que hemos creado programas para el desarrollo rural directamente con la población. Por ejemplo, hemos creado el programa Poncho Verde, que tiene que ver con una política forestal. Hasta hoy hemos plantado cerca de 7 millones de árboles y tenemos en nuestros viveros 13 millones más, los cuales vamos a plantar en coordinación con la comunidad. Fomentamos la participación ciudadana. Y por otro lado, también está la construcción de reservorios, que le llamamos Revolución Azul, que también participa la comunidad. Igual las cochas, que entre ambas hemos almacenado aproximadamente 2 millones de metros cúbicos de agua. Está también nuestro programa ganadero, que coordinamos directamente con la comunidad, y también el Plan Victoria, que tiene que ver con la agricultura familiar. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque ahí está la participación ciudadana, a través de la Minca. Nosotros acá en Cajamarca le llamamos la Minga en acción, es decir, comprometer a la población. Pero sin lugar a dudas, todo eso tiene que sustentarse también en lo que es una gestión transparente, una gestión eficaz, y hemos tenido serios inconvenientes ahí. Como lo dijo Javier, por ejemplo, hoy en la actualidad solamente quieren evaluar a los gobiernos regionales haciendo el famoso gasto, pero a través del devengado. Y olvidan de explicar lo siguiente, permíteme, Carlos, ahí que es bueno que esto se sepa a nivel nacional, qué ocurre en realidad, porque incluso algunos lo manejan hasta políticamente para atacar a los adversarios. En este caso, en el plano ejecutivo, en el plano de ejecución presupuestal está el PIA, está el PIN, está el certificado, está el comprometido, el devengado y el girado. Esos son los 6 componentes de una ejecución presupuestal. Ahora, el tema, muchas veces partimos de un PIA y vamos a un PIN. Por las gestiones que hacemos en Lima, por saldo de balance, ese PIA se va a un PIN muy superior. Pero además de eso, ¿qué ocurre? Ocurre de que a nosotros solamente nos midan por el devengado, es decir, aquellos que quieren, digamos, distorsionar el manejo de la gestión pública. ¿Qué es el devengado? El devengado es el traslado del fondo público al fondo, a la empresa privada, previa ejecución de una obra. Y ahí tenemos inconvenientes. ¿Qué tipo de inconvenientes tenemos? Primer inconveniente, cuando nosotros adjudicamos una obra, muchas veces algunas empresas no tienen la capacidad financiera de pedir el respaldo financiero, que son la carta de fianzas o la línea de crédito. Entonces, ese proceso tiene sus plazos perentorios, preclusivos, que lo pone la OCE con justa razón, y estoy de acuerdo, que si dan 5 días de plazo para que presentes tu expediente de contratación y no te dan el tema de la carta fianza, simplemente es declarar desierto ese proceso. Y al declarar ese proceso, otra vez el dinero está sin pasarse a la empresa privada previa. ¿Por qué? Ahí hay 2 gastos. Adelantos, el adelanto directo y el adelanto materiales, por lo tanto no le das.
Y por otro lado, está el tema de las valorizaciones. ¿Cuándo se producen las famosas valorizaciones? Cuando la empresa que ejecuta una obra le pasa la supervisión, su valorización, y esa supervisión lo evalúa, si está correcto, la pasa a la entidad, y la entidad lo vuelve a evaluar. Si no es correcto, le devolvemos, Carlos, y todos. Le devolvemos al supervisor y el supervisor le devuelve a la contratista. Por lo tanto, ahí también ese dinero no está pasando del sector público al sector privado. Y por otro lado, también está que hay empresas que no te piden el adelanto de materiales ni el adelanto directo porque prefieren gastar su propio dinero en la obra pública y no pedir una carta fianza porque tienen que inmovilizar su propio dinero en una entidad financiera y pagando los gastos financieros. Por lo tanto, ese es el famoso devengado. Lo que yo sí creo, debemos todos exigirnos un gran esfuerzo es en comprometerlo a través de contratos y luego una fiscalización permanente. Muchas veces las empresas privadas y constructoras no cumplen, pues. ¿Qué tienes que hacer, mi querido Carlos y todos? Tenemos que resolver el contrato. Tenemos que aplicar penalidades. Y esa penalidad hace que muchas veces las empresas no puedan soportar. Aquí hay un gran problema. El gran problema es que muchas empresas contratistas no cumplen. Y por supuesto también hay otra contrapartida que hay que ser hidalgos. Muchas veces los expedientes que elaboramos los municipios o los gobiernos regionales y asimismo el gobierno nacional, muchas veces tienen muchas debilidades. Y para ello, nosotros aquí estamos impulsando la elaboración de los expedientes mediante la metodología BIM, para que de esa manera esos expedientes salgan con ya mejor formulación y no tengan futuros problemas. Yo quería explicar esto porque gracias a que lo ha puesto en la agenda o en la mesa Javier, y por otro lado, esas comparaciones también que entre regiones nos quieren comparar. Por ejemplo, mira, mi PIN es alto, cerca de 900 millones de soles. En estos momentos ya estamos devengando aproximadamente cerca de 240 millones de soles y aparecemos bajos. Pero si lo vemos en el valor absoluto, en cantidad, de lo que estamos en un puesto relativamente bajo, saltamos a un puesto que está entre los 10 primeros. ¿Por qué? Porque muchas veces otras regiones, por diversos motivos, tienen un PIN menor que el nuestro y tienen menor cantidad ingresada a la región. Nosotros hemos hecho crecer la inversión pública en nuestra región de Cajamarca por diversas fuentes. Uno, transferencia de fondos públicos, gestiones en los diversos ministerios. Dos, la cooperación internacional. Tres, el tema de obras por impuestos, que también nosotros lo hemos hecho crecer de 0 soles a 126 millones de soles, lo que es el techo presupuestal. Por lo tanto, eso es otro tema que también deberemos de coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, que aclare esta situación de cómo es el gasto. Nosotros no optamos por un gasto de calidad, optamos por cuidar los recursos de la región, porque otras instituciones, para elevar su nivel de ejecución, trasladan fondos de la región a diversos municipios y de esa manera elevan su nivel de ejecución. Así como hace el gobierno nacional con nosotros, que ya prácticamente a partir del segundo semestre empiezan a hacer la transferencia de los recursos a nosotros, ellos elevan su nivel de ejecución y a nosotros nos lo bajan. Esos son temas que tienen que sincerarse y cambiarse. Soy consciente que el devengado alimenta directamente al Producto Bruto Interno del país, pero sin embargo, a través incluso de la famosa ecuación de la demanda agregada, que también tenemos que cuidar. Pero sin embargo, la parte macroeconómica es importantísimo, pero también la parte microeconómica. Yo quiero quedarme ahí, mi querido Carlos y todos, manifestando que siempre tiene que haber transparencia, por ejemplo, en el tema del canon. Muchos dicen que Cajamarca recibe mucho canon. Puede ser como región, pero como gobierno regional no recibimos mucho canon, porque el canon que llega a mi región, a mi gobernación, mejor dicho, está comprometido por endeudamientos de gestiones anteriores. Entonces, y ahí nosotros no hemos tenido y no tenemos mucho grado de libertad para hacer inversiones, por ejemplo, en temas de preinversión, que tampoco no nos dejan de Lima. Por ejemplo, recientemente hemos comprado 42 ambulancias, nuestro requerimiento era 76 ambulancias, pero nos dijeron, no, Cajamarca solamente puede comprar 42 ambulancias. Oiga, pero mi parque automotor es muy antiguo. Hace 10 años que no se compran ambulancias para toda la región. ¿No? Tiene Bueno, que seguir. Mesías. Muchas gracias, Carlos, y disculpa si me he extendido un poquito. No, ha sido muy interesante tu aporte, Mesías, y espero volver a invitarte porque realmente tienes mucha experiencia en este tema.
y tenemos que hacer una reforma importante. Ya habrá momento para juntarnos nuevamente. Quisiera saber si hay algunas preguntas que quisieran hacer ustedes. Vi por ahí a Agüero Solórzano, no sé si quiere hacer una pregunta. Pongan su manito, si pueden poner la manito. A ver, Carlos Margot. Sí, buenas noches. David Rojas. No sé si me escucha, ¿está bien? Sí. Ya, gracias. A ver, si puedes pon tu pantalla, Carlos, para conocer. Ya, perfecto, perfecto. ¿A quién va tu pregunta? Diga a quién va tu pregunta. Al gobernador de Cajamarca, al señor, perdón, espérese, no sé, un ratito, perdón. Me pareció interesante que, bueno, en este momento estoy en un proceso de rehabilitación de una operación de cadera, pero tengo limitaciones. Un minuto a la pregunta, por favor. Concretamente, soy arquitecto, vivo en Arequipa y he recorrido casi todo el Perú trabajando en obras de irrigación, de turismo, de diferentes temas. Y he encontrado que hay lugares pues, donde efectivamente no llega el Estado de ninguna manera, ¿no? He trabajado con ONGs, etcétera. Y uno de los grandes problemas que encuentro es que el tema de la corrupción. Entonces, creo que ahí yo soy amante y planteo que ese control concurrente antes, en el momento y después, porque también soy supervisor de obras importantes, ¿no? Entonces, cuando me hablan a veces de que hay un deficiente control, mucho tiene que ver la supervisión en el control de las obras. Así que son corresponsables del buen o mal manejo de una obra, por ejemplo, ¿no? Segundo, ahí pues definitivamente personal que no está debidamente capacitado. Sabiendo todo esto, y como he puesto ahí, han pasado ya como 20 años de esto, ya se tiene gran experiencia. Entonces yo creo que el gobernador de Cajamarca, que ha sido congresista, que es gobernador, que esto, yo soy de propuestas concretas, me gusta, y espero ¿Cuál sería tu pregunta, Carlos? ¿Cuál sería mi pregunta sería, ¿qué propuestas, que en todo caso yo le pediría que haga llegar esos modelos, esas correcciones al sistema, al Congreso, ¿no? O a las entidades competentes para que mejore el manejo de nuestros recursos, ¿no? Y entre esos, por ejemplo, ¿para qué sirve la zonificación económica ecológica, por ejemplo, que tanto se ha invertido en esto? Gracias. Ok, en realidad creo que no ha habido una pregunta, sino más bien un comentario muy interesante. Así que le cedemos la palabra a David Rojas. A ver, por favor, David, ¿a quién va dirigida tu pregunta? No, yo diría que me gustaría saber la opinión de los cuatro, pero quisiera contextualizar un poco mi pregunta, porque le he escuchado hablar al doctor Javier Aspur, que hizo una afirmación muy clara, precisa, dice que no hay en este momento regiones, sino gobiernos regionales en jurisdicciones departamentales. Y también he escuchado de que existe una integración que no ha sido completada, por lo visto que no se han conformado regiones. Y me parece que el tema nace del momento de que es la modificación del capítulo 14 acerca de la descentralización, cuando nos habla de que para crear regiones tiene que haber referéndum de 2 o más jurisdicciones departamentales, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, en este proceso de descentralización algunos casos curiosos, como por ejemplo, en el caso de la provincia de Lucanas, en Ayacucho, que tiene más afinidad con Ica que con Huamanga, porque la distancia es diferente, o en todo caso problemáticas como la que hay en Lima provincia, donde la sede del gobierno regional está en la zona norte y la zona sur tiene inconvenientes para recurrir hacia la zona norte. Entonces la pregunta concreta ¿es necesario hacer una reforma de la fórmula de creación de regiones que está en la Constitución? Y porque eso tiene relación justamente con la integración, con la creación de regiones y con el tema de por qué no funcionan las mancomunidades y las juntas interregionales en su debido momento. Esa es mi pregunta. Gracias, David. Le cedo la palabra a cualquier expositor que quiera responder esta pregunta. ¿Quién se anima? Javier, Fernando, Edgardo. A ver, Fernando, Carlos, para avanzar a ver sobre ese tema. Yo creo que el diseño que se planteó
para la conformación de regiones claramente fracasó, ¿no? No es una especulación. O sea, el referéndum del 2005, en los hechos, no creó ninguna región. Fue rechazado por la población en todos los departamentos. Creo que por un pequeño margen, solo en Arequipa, se tuvo una opinión favorable. Entonces, ¿que hay que cambiar ese modelo? Sin duda hay que cambiarlo. Hay que repensar cómo podemos avanzar a un proceso de integración que obviamente no puede ser el que podría haberse tomado como punto de partida. O sea, recuerden que la descentralización anterior incorporó un plan nacional de regionalización y definió en un debate cómo debían ser las regiones y se aprobó por ley cada una de la conformación de regiones. Y una vez que se puso eso en operación, se abrió la posibilidad de decisiones de retiro, etcétera, pero hubo una forma y un diseño general. ¿Es posible eso ahora? Difícilmente, porque digamos, las élites regionales han construido un conjunto de intereses, de visiones que hacen muy difícil esta modificación. Entonces hay que pensar una estrategia que permita diseñar formas que vayan generando, creo yo, desde las comunidades, prácticas, proyectos, procesos de planeamiento que vayan demostrando a la ciudadanía la potencialidad y el valor que puede tener la conformación y la integración de regiones. Es un proceso. La regionalización, desde mi punto de vista, va a ser un punto de llegada, pero requiere una estrategia, requiere un plan, y requiere claramente la voluntad política de avanzar en la perspectiva de la integración. Gracias. Gracias, Javier. Le cedemos la palabra a Carmen Bamonde para que formule su pregunta. ¿Y a quién va dirigida la pregunta? Sí, buenas noches. Bueno, me gustaría que si pudieran contestarla los cuatro o en todo caso planteo rápidamente la pregunta. ¿Cómo ven ustedes el proceso de descentralización, en el proceso de descentralización, el sistema de planeamiento estratégico? Todos los instrumentos del planeamiento estratégico, de los planes de desarrollo concertado local, regional, y en todo caso, si es que se pudieran fortalecer las mancomunidades regionales, algunas existen y son exitosas, otras realmente no, y la población en general no sabe de ellas, cómo pudieran funcionar esas mancomunidades para generar procesos de desarrollo con un planeamiento de corto, mediano, largo plazo, ¿no? Es decir, a través de los planes estratégicos institucionales, pero también de los planes de desarrollo local y que esto se articule con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional recientemente aprobado. Gracias. Gracias, Carmen. A ver quién de los expositores se anima a responder. A ver, Carlos, soy Mesías. Adelante, Mesías. Sí, antes de contestarle a Carmen directamente, quiero comentarle rapidísimo a Carlos, que hizo la primera participación, que efectivamente nosotros aquí todo lo que estamos haciendo lo estamos convirtiendo en políticas públicas, en alguno acaso a través de ordenanzas, a través de decretos regionales, y también le estamos enviando al Congreso General de la República, para que ellos también puedan tomar, nos hemos presentado incluso en el propio Congreso, a citación de la Comisión de Fiscalización, donde hemos aclarado varios temas, pero asimismo también he hecho propuestas. En lo que se refiere a Carmen, sin lugar a dudas, fíjense que si algo tenemos que restablecer en el Perú es el concepto de planeamiento. El planeamiento es fundamental. Y ahí yo quiero no ser chauvinista, pero sin embargo, ustedes podrán ver que el tema de planeamiento estratégico lo quieren, quieren decir que este concepto ha surgido en la Revolución Rusa, cuando hablan de la famosa economía planificada. Si nosotros hablamos de economía planificada, estamos hablando de una tautología, porque sin lugar a dudas, la economía de por sí ya es planificada. Por lo tanto, yo me voy a referir al Perú antiguo. En el Perú antiguo habían 4 tradiciones importantísimas que nosotros debemos rescatar para el Perú actual, para el Perú contemporáneo. Está la tradición vial, la tradición hidráulica, la ley de la hermandad, que es el tema de la ayuda mutua, y la tradición planificadora. Por lo tanto, la tradición planificadora debemos verlo como algo, un aporte del Perú hacia la humanidad,
o compartiéndolo con otras civilizaciones de otros lugares del mundo. Por lo tanto, el planeamiento es fundamental. Todo el mundo tenemos que planificar. Las empresas privadas planifican, las personas planificamos nuestras vidas. Por lo tanto, el Estado y las entidades públicas también tienen la obligación de planificar. Y eso a través de los planes estratégicos e institucionales, pero también el Plan Regional de Desarrollo Concertado, sin lugar a dudas, es fundamental. Claro, con nuevas herramientas y hay que manejarlo como el concepto de perspectiva, de ver nuevos escenarios futuribles, pero también está el manejo de la incertidumbre a través de lo que es la teoría del caos, por ejemplo, en la que tenemos que ver la curva del aprendizaje y la curva del desaprendizaje y construir escenarios. Por lo tanto, Carmen, yo sí estoy plenamente de acuerdo con lo que tiene que hacerse un planeamiento en todos los niveles y hasta personales y, por qué no decirlo, familiares. Gracias, Carlos, y gracias, Carmen, por la pregunta. Bueno, con esto ponemos fin a esta interesante mesa redonda. Realmente los 4 expositores nos han dado una visión bastante panorámica, yo creo que optimista finalmente. Así que esta es una primera reunión que tenemos. Espero poder tener otra reunión más ya sobre aspectos quizás más concretos con nuestros excelentes expositores, a quienes agradezco sobremanera en nombre de nuestra maestría en ciencia política, y también a todos los participantes que realmente nos han acompañado en estas interesantes exposiciones. Bueno, hasta una próxima vez. Quiero anunciarles que me parece que el 1 de diciembre vamos a tener una mesa redonda también con el tema del rol del Estado en el siglo XXI, ya que estamos en una crisis y que no sabemos cuándo va a explotar, y de repente no explota también, pero hay un problema de Estado, ¿no? Entonces estamos invitando a un exministro de Evo Morales, de Bolivia, un ministro de Planeamiento, ha sido presidente del Banco Central de Reserva. Nos va a hablar un poco el antes de Evo, cómo era el Estado boliviano antes de Evo y cómo es después de Evo, cómo es ahora. Hemos invitado también a Óscar Oscategui, economista de la Católica y San Marcos, que fue uno de los integrantes del famoso plan por la gran transformación, ¿no? Que es el último gran plan probablemente de la izquierda peruana, que nos va a dar, digamos, una visión hasta qué punto estas ideas que estuvieron en ese plan todavía tienen vigencia, ¿no? Y en tercer lugar, hemos invitado a un profesor, Alonso Cárdenas, profesor joven, también profesor de nuestra maestría, para hablarnos sobre el Estado en los países socialistas del norte de Europa, o socialistas, o estados de bienestar del norte de Europa, como son pues Suecia, Noruega, Finlandia, y ver un poco cuál es el rol del Estado, sobre todo en el manejo de los recursos naturales. Algunos le llaman recursos estratégicos, porque estamos rodeados, pues Chile tiene Codelco, Brasil tiene su empresa petrolera, Colombia lo mismo, Ecuador lo mismo. En el Perú estamos en una situación especial que tenemos que empezar a discutir y no irnos de un extremo a otro, ¿no? Tener un montón de empresas estatales a no tener ninguna. En el Perú a veces nos vamos de un extremo a otro, es un poco pendular nuestra política, pero bueno, ese es el siguiente evento al cual desde ahora los invito a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y espero verlos pronto. Hasta luego.